La República Dominicana empezó prácticamente en esta década el ejercicio de estructurar un pago por servicios ambientales. Otros países como Costa Rica, Colombia y Paraguay tienen ya pagos por servicios ambientales en diferentes modalidades. Hoy vamos a examinar estas experiencias, vamos a ver qué se está haciendo en la República Dominicana, específicamente la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y qué están haciendo las diferentes instituciones de cooperación internacional, más específicamente la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Internacional, la GTZ, que viene trabajando y apoyando a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en el tema. Por eso, en el día de hoy, permítame primero presentar al doctor José Rafael Almonte, quien es subsecretario de Estado, que está aquí con nosotros, el ingeniero Oscar Mena, quien es representante también de la GTZ en la República Dominicana, y el señor Rodrigo Martínez, quien es representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, para el tema precisamente que nos ocupa, que es pago por servicios ambientales. Está nuestra querida hermana y representante de la Global Foundation for Development and Democracy, nuestra hermana filial que está en Washington, en los Estados Unidos, y cuya directora de proyectos nos acompaña en el día de hoy. Gracias por venir y sin más preámbulos voy a dejar al primer orador, que es precisamente el doctor, le he dado algo que no debí. Creo que vamos a tener primero al doctor José Rafael Almonte. Bien, el doctor José Rafael Almonte es subsecretario de Estado de Planificación y Desarrollo de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de Nicaragua y actualmente está como candidato PhD por la Universidad Vasca de España. Es profesor universitario, es un colega de muchos años en el sector ambiental y quiero que él toque precisamente el tema de pago por servicios ambientales en la República Dominicana. Entonces, son suyos los micrófonos, profesor. Esta presentación refleja los niveles de construcción, tanto conceptual como práctica, de experiencias puntuales que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente en el país sobre pago por servicios ambientales. Como ustedes lo ven, es un ejercicio que refleja tanto la política de la Secretaría de Medio Ambiente como las perspectivas y los esfuerzos de los técnicos que están vinculados a este proceso, y refleja también las preocupaciones tanto de quien les habla como de Sol Teresa Paredes, que está por aquí, que es la persona que coordina el programa de pago por servicio ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente. El esquema es sencillo, nosotros fundamentalmente nos vamos a centrar en los dos últimos elementos de esta presentación, en el punto 4 y en el punto 3, pero para entrar y desarrollar esos dos puntos, vamos a pasar por un pequeño ejercicio de conceptualización de lo que es para la Secretaría de Medio Ambiente, para la Ley de República Dominicana y para lo que estamos gestionando este instrumento en la Secretaría, lo que es el pago por servicios ambientales. Entonces vamos a luego hablar un poquito de la base legal que posibilita que el instrumento se ponga en ejecución en la República Dominicana. Y luego vamos a hablar de la situación actual y al final vamos a plantear las perspectivas a partir de la formulación y aprobación, la posible aprobación o el impulso para la aprobación de un marco jurídico sobre pago por servicio ambiental en la República Dominicana. Bueno, ¿qué es el pago por servicio ambiental? Rodrigo decía en una conversación fuera de cámara que hay N posibilidades de definir lo que es pago por servicios ambientales. Y si nosotros buscamos diferentes aproximaciones, vamos a ver que ese concepto se entra a construir
de diferentes perspectivas. Los académicos hacen una construcción, los economistas hacen otra construcción, los abogados hacemos una construcción, escuelas, determinadas escuelas también se aproximan a definir qué es pago por servicios ambientales. Nosotros quisimos presentar esta sencilla, sí, ver en el programa que estamos desarrollando, hicimos una conceptuación y decimos que el pago por servicio ambiental es aquellos beneficios que reciben las comunidades humanas, nacionales o internacionales, por la utilización de diferentes elementos de la naturaleza, los cuales pueden estar comprendidos en ecosistemas, vida silvestre o ecosistemas antrópicos, y cuyo efecto en la calidad de vida son tangibles y relevantes. Es decir, el pago por servicio ambiental es un mecanismo mediante el cual una persona recibe una retribución económica por poseer y por tener en su propiedad un bien, un recurso natural que sirve un servicio a la sociedad como totalidad. Es decir, hay diferentes perspectivas. Algunos le dicen pagos y compensación por servicio ambiental. Por ejemplo, el programa de nosotros dice pago y compensación por servicios ambientales. Y la palabra compensación lo que en este caso quiere reflejar es cómo en la República Dominicana no se está construyendo en estos momentos un referente puro, si se puede decir así, puro, de pago por servicio ambiental, sino que hay otras modalidades, y las vamos a presentar más adelante, que en lugar de establecer esa relación directa entre el que sirve el servicio y el beneficiario del servicio, y aquel que es beneficiario del servicio y está dispuesto a pagar por ese servicio y retribuir al que da el servicio. Esa relación lineal en algunas realidades, Rodrigo no va a hablar de eso, no se da tan pura. En el caso de nosotros tenemos una experiencia donde no se da esa relación lineal entre el que da servicio, recibe el servicio y está dispuesto a pagar. Por eso nosotros, por ejemplo, le llamamos pago por servicio y compensación por los servicios ambientales que prestan los recursos naturales. El pago por servicios ambientales en este esquema, ustedes lo ven, es decir, en la cuenca alta, el sitio es un área que provee un servicio ambiental, vamos a poner el servicio de secuestro de carbono. Hay una persona que tiene bosque, que está generando un servicio, está secuestrando carbono. Eso es un servicio que presta el bosque. Se ha decidido que ese servicio es importante para la sociedad, porque es un servicio que no solamente beneficia a la República Dominicana, sino que sirve a todo el planeta. Y queremos que ese servicio se siga prestando. El poseedor de ese bosque puede hacer con él, en este sistema, lo que conforme la ley pueda hacer. Y queremos que él lo mantenga. Él quiere decir, bueno, yo quiero que eso me retribuya algo en mi propiedad. Yo quiero tumbarlo para sembrar yuca, batata, ñame, con lo cual voy a mantener a mis hijos y voy a llevar bienestar a mi familia. Entonces el Estado le dice, no, ese bosque da un servicio importante. En lugar de yo comprarte la tierra, declararla de utilidad pública y hacer la propiedad del Estado, yo te voy a usar un instrumento, uno de los demás instrumentos que yo tengo como Estado para aplicar la política ambiental, porque hay que decir que el pago por servicio ambiental es un instrumento económico para aplicar una política ambiental, como es la ley, como es el ordenamiento territorial, como es el sistema de evaluación de impactos ambientales, como es la planificación, como son los 12 instrumentos que tiene la ley 6400. Es un instrumento más. Y el Estado utiliza, tiene a disponibilidad ese abanico de instrumentos y lo usa en función de las características particulares, de la singularidad y de los requerimientos de la política específica que está definiendo. Entonces usa ese instrumento y usa el pago por servicios ambientales en aquellas circunstancias que, por ejemplo, no le interesa la apropiación de ese terreno, no lo quiere declarar áreas protegidas y lo deja en manos del propietario, pero para
garantizar la conservación, entonces hace el Serpaga. En este caso, el Estado puede alentar desde las arcas públicas el pago por servicios ambientales o puede promover que los beneficiarios directos del servicio que presta ese recursos naturales, entonces pague. En el caso de nosotros tenemos experiencia que hay instituciones y empresas que se han interesado en pagar por el servicio porque ellos reciben el beneficio directo de ese servicio. En el caso, por ejemplo, del agua, para poner un ejemplo que lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces ustedes se queman, hay un beneficiario abajo, ¿verdad? Por ejemplo, el agricultor. El agricultor se beneficia del agua que se produce o que se infiltra o que está disponible y que no se pierde de manera inmediata cuando llueve porque hay bosques que permiten que eso se escurra, se infiltre y se percole poco a poco y entonces abajo el agricultor la puede usar. Entonces él decide, bueno, yo quiero tener agua para sembrar maíz siempre. Entonces yo decido pagarle a los allá arriba para que no deforesten a los fines de tener agua. Eso es más o menos el mecanismo de pago por servicios ambientales. Hay diferentes tipos de servicios ambientales. Hay una discusión interesante sobre si el pago por servicios ambientales es solamente bosque. El bosque es quizás la expresión más clara, más evidente y más recurrida de pago por servicios ambientales. Es el recurso natural a partir del cual se ha identificado con mayor precisión la posibilidad del desarrollo de ese instrumento. Por eso ustedes ven que en esta lámina, pago por servicio ambiental de los bosques, y ustedes ahí está la gama importante de todo lo que puede ser los beneficios y los servicios que prestan los bosques. Hay algunos, por ejemplo, como la belleza escénica, ¿verdad?, que también es un servicio que prestan los bosques, pero hay otros recursos que también dan belleza escénica. Por ejemplo, una formación geológica particular, ¿verdad?, singular, un panorama, una belleza, ¿verdad?, una costa, que la gente pague simplemente por ir a estar ahí, a disfrutar de eso y es capaz de retribuir al Estado o a alguna institución para que eso se conserve. Y entonces hay un conjunto, los servicios culturales, ¿verdad?, que son muy importantes, espirituales, religiosos, las cosas emblemáticas de la sociedad que construyen la cultura de un pueblo, que están vinculados a la construcción, si se puede, antropológica de una nación, ¿verdad?, que lo vinculan, lo construyen como pueblo, son elementos importantes de lo que pueden ser calificados como los servicios que prestan los recursos naturales. Nosotros, la ley 6400 y dentro del programa de pago por servicio ambiental de la Secretaría, reconocemos estos 4 servicios ambientales. La ley es específica, la ley 6400, tanto cuando dice que, y lo vamos a ver más adelante, dice el Estado reconocerá los servicios ambientales que prestan los recursos naturales y ordena que se elaboren unos instrumentos de aplicación y de reconocimiento de esos servicios. En la parte cuando se refiere al Fondo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entonces ahí aterriza y señala con mayor precisión cuáles son esos servicios ambientales. Y son esos: fijación de carbono, protección de recursos hídricos, protección de la biodiversidad y la belleza escénica. En el caso de nosotros, vamos a entrar en cuáles son los antecedentes de la situación actual que hay en el tema del desarrollo del pago por servicios ambientales. El mecanismo, bueno, ya Omar hizo una pequeña introducción sobre cómo se ha desarrollado el pago por servicios en República Dominicana, pero si ustedes lo ven, hay una escalera que comienza con una asistencia técnica de GTZ para construir un referente de pago por servicios ambientales en el año 2000-2001. Vinieron unos consultores costarricenses, Guillermo Soloso, ¿verdad?
estuvo Ramón comprometido con eso, también Sol Paredes y Teresa Paredes también, y formularon una primera aproximación a lo que fue podía ser el pago por servicio ambiental en la República Dominicana. Luego eso generó una comisión técnica en la Secretaría de Medio Ambiente para trabajar el tema, para recuperar los aprendizajes y los resultados de esa consultoría y entonces darle seguimiento. Entre el 2001 y el 2000, ustedes ven, miren, capacitación, elaboración de un decreto, hubo un borrador de decretos, pero todo ese esfuerzo fundamentalmente se concretizó en el año 2004. En el año 2004, porque en la ley 202, se incluyó el tema de pago por servicios ambientales, fundamentalmente para las áreas protegidas, estableciendo que en las áreas protegidas las áreas estaban proveyendo unos servicios a la sociedad y que había que crear un mecanismo a partir del cual el sistema de área protegida y la sociedad, fundamentalmente los instrumentos y las instituciones vinculadas a la planificación económica, incorporara en los planes de desarrollo nacional lo que era la valorización económica de esos servicios que daban las áreas protegidas y en consecuencia la sociedad retribuyera a las mismas áreas esos servicios, ¿verdad?, en términos de asignación presupuestaria. Luego, de manera más concreta, es en el año 2005 y de manera más específica, muy recientemente, cuando se construye de manera definitiva una propuesta definitiva de pago por servicio ambiental en la República Dominicana, que es el proyecto que más adelante vamos a desarrollar, que es el proyecto de pago por servicios ambientales para la cuenca del río Yaque del Norte. Es un esfuerzo muy puntual, muy concreto, que cristaliza de manera específica una experiencia de pago por servicio ambiental en la República Dominicana. Estos son un referente del marco legal internacional que puede soportar y que de donde seguramente y de manera segura la República Dominicana tomó el referente para incluirlo en la ley en términos de pago por servicios ambientales. El Convenio de Diversidad Biológica refiere a la necesidad de que los estados contratantes del convenio asuman determinados compromisos con desarrollar instrumentos nacionales en este sentido. El principio 16 de la Declaración de Río es más claro que ningún otro instrumento en relación a pago por servicios ambientales, porque lo dice de manera específica, los estados deberán incorporar en su sistema de cuentas nacionales, en la planificación de su desarrollo, la valorización de los servicios ambientales que prestan los recursos naturales. Y la Convención de Cambio Climático y su protocolo, el protocolo de Kioto, y define un instrumento específico que es el mecanismo de desarrollo limpio, que establece con claridad un mecanismo muy concreto y muy específico para poder implementar lo que puede ser un pago por servicio ambiental a partir del secuestro de carbono que pueden hacer los bosques. ¿Cuál es el marco legal concreto? La ley 6400 es fundamental en el tema del desarrollo del instrumento en la República Dominicana. Y la ley 202, a la cual hice una mención. Esos son los artículos fundamentales de esa ley. Lo fundamental aquí es el artículo 63. Para mí, ese artículo 63 de la ley es claro. El Estado reconoce los servicios ambientales que prestan los recursos naturales y ordena establecer un procedimiento para su valoración. Es decir, la ley dice que los servicios ambientales, los recursos naturales prestan un servicio a la sociedad, los reconoce y dice que hay que crear un procedimiento para valorarlo y para compensar, para pagarlo. Y ese párrafo, entonces, el párrafo de ese mismo artículo 63 dice a qué se destinarán los recursos que provengan del pago por servicios ambientales de aquellos recursos que estén en terreno propiedad del Estado. Dice a dónde deben ir. Es decir, fíjense que ese artículo es interesante porque dice que hay unos servicios ambientales que prestan los recursos naturales
que no son del Estado. Porque dice, los servicios ambientales que se produzcan, que den los recursos naturales que están establecidos en terreno del Estado, van a tal sitio. Entonces, los servicios ambientales que prestan los recursos naturales que no son propiedad del Estado, ¿aquí es donde van? A los dueños de esos recursos. Entonces, la ley en eso es claramente definida. Mire, fíjense, el artículo 64 vuelve y retoma el tema. Los bosques públicos, los beneficiarios deben reinvertirse, los beneficios que generen el pago de los servicios ambientales y el pago que se genere por eso en los bosques públicos deben reinvertirse en los territorios donde provengan. ¿Qué quiere decir eso? Que si creamos un mecanismo de secuestro de carbono en la madre de las aguas, en la cordillera central, por secuestro de carbono, por el bosque, esos recursos deberán estar destinados a invertirse en esa misma zona. Entonces, hay suficiente marco jurídico para desarrollar el instrumento en República Dominicana y está el Fondo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es un instrumento económico importante que ya está funcionando, que ya está establecido, que tiene su consejo funcionando y que debe ser el mecanismo institucional del Estado a partir del cual se desarrollen y se reciban y se inviertan y se defina la política de inversión de esos beneficios que se generen por los servicios ambientales que puedan dar los recursos naturales que sean propiedad del Estado dominicano. La ley 202 también menciona el tema, como lo dije, del pago por los servicios ambientales y también plantea el destino de donde deben invertirse. ¿Y cuál es la situación actual? La situación actual es que mediante la resolución número 10 del año 08, se crea en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente un programa de pago y compensación por servicios ambientales. Esa resolución, ustedes van a ver ahorita quién fue que la firmó, da una oportunidad a la Secretaría. Primero, desarrollar e implementar el mandato de la ley. Segundo, articular las diferentes experiencias que se estaban construyendo en ese momento sobre pago por servicios ambientales. Fundamentalmente, articular y desarrollar la experiencia de pago por servicios ambientales, el proyecto piloto de pago por servicio ambiental que se estaba desarrollando en la cuenca alta o en la cuenca del Yaque del Norte con el apoyo de la EGI, que inicia con un primer acuerdo con la empresa estatal, la Corporación de Empresas Estatales Eléctricas, pero que se concretiza de manera específica cuando la EGI deja de ser una parte de la CEEE y se convierte en una empresa particular con personalidad jurídica propia y se desarrolla como una empresa de generación hidroeléctrica. En ese momento, esa empresa se compromete de manera concreta con el pago por servicio ambiental y entonces ese programa que se crea con esa resolución genera esa posibilidad y se especializa a una persona, a un equipo técnico que desarrolle ese programa. Las líneas generales de la estrategia del plan son estas, me dice el moderador que tengo 5 minutos y lo voy a usar eficientemente. Esas son las líneas estratégicas del Plan Nacional de Pago por Servicios Ambientales. Las instituciones que es un espacio para encontrar usuarios, proveedor de servicios e instituciones públicas y privadas, donde se encuentra el oferente, la comunidad y el que recibe, es decir, el que oferta y el que compra. En este caso, la EGI compra un servicio ambiental que dan las comunidades y se lo da a la Secretaría como el administrador del bien público para que desarrolle mecanismos de compensación en la parte alta de la cuenca. El programa busca identificar fuentes de financiamiento, crea articulaciones entre iniciativas
promueve el tema de pago, el instrumento, hace creíble la aplicación del instrumento en la República Dominicana. Es el logro más importante de ese programa, que en la Secretaría de Medio Ambiente el secretario actual, el doctor Jaime David Fernández, asume, como lo asumió Omar Ramírez, la posibilidad del desarrollo del instrumento en la República Dominicana y lo construye como una posibilidad cierta. Y los actores, tanto el que recibe el beneficio como los que dan los servicios, comprenden el instrumento y lo creen aplicable. Ese es el logro más importante en este momento. Bueno, aquí están algunas actividades de promoción y de articulación social. El pago por servicio ambiental es uno de los instrumentos que más requiere de articulación social. No se puede desarrollar un pago por servicio ambiental sin una activa participación de los beneficiarios que son los servidores de los servicios, y sin una participación efectiva de los que reciben los servicios. Es decir, ahí el Estado tiene que jugársela, tiene que ser lo suficientemente creativo para crear mecanismos institucionales de articulación efectiva entre estos dos actores. Bueno, aquí están las actividades que se han hecho del pago por servicio ambiental. Ahí están algunos mecanismos de propuesta de compensación en términos de cuánto monto, cuánto se puede pagar. Eso lo ha desarrollado en el marco del proyecto piloto de pago por servicios ambientales. Aquí están las iniciativas. Bueno, aquí está un cheque que se entregó, ¿verdad? Y aquí está Omar firmando el acuerdo. Esa es la primera aproximación. Aquí está el acto donde se dejó definitivamente establecido la oficina del pago por servicio ambiental en la cuenca alta del Yaque del Norte, que el doctor Jaime David Fernández, la oficina que están en las instalaciones de la Corporación de Acueducto de Santiago, ¿verdad? Eso es un acto, ese acto es histórico. Ese acto donde se creó, definitivamente una empresa decide entregar 6 millones de pesos anuales para que se desarrolle ese mecanismo. Eso tiene una importancia histórica en la República Dominicana, que estamos desarrollando con este programa y que ha tenido todo el seguimiento en la actual gestión, y hay otras iniciativas. Bueno, este es el pago por servicio ambiental, no voy a entrar en los detalles. Ahí se han hecho unos esfuerzos extraordinarios con el acompañamiento de GTZ para identificar las oportunidades de pago por servicio ambiental en la cuenca alta del Yaque del Norte. Se ha construido un referente claro de problemas y de oportunidades. Bueno, aquí está otra iniciativa, que es el de Sabana Yegua. Ahí también está Omar firmando, ¿verdad?, el acuerdo mediante el cual se crea esa modalidad de pago por servicios. Ahí le dicen compensación de pago por servicios ambientales, ¿verdad? Con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero lo vamos a debatir ahorita. Luego hay otra experiencia muy importante, esta, de Loma Quitepuela. Fíjate, ahí hay un acuerdo también con una empresa nacional, con INAPA, pero hay un problema ahí. ¿Cuánto INAPA está dispuesto a pagar por el agua que se captura y se genera en Loma Quitepuela? Una cantidad muy reducida. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión todavía, en ese momento no había una suficiente comprensión de lo que implica el instrumento. Entonces eso hay que desarrollarlo, pero es una iniciativa clara porque la institución reconoció el instrumento y dijo, es viable, yo estoy dispuesto. Bueno, el monto es irrisorio, pero ya es un elemento importante. Y esta experiencia es brillante, es la experiencia donde se está articulando la Secretaría de Medio Ambiente con el apoyo del CAD, el Consorcio Ambiental Dominicano, a una universidad en los Estados Unidos y a una institución o una ONG en los Estados Unidos para desarrollar un mecanismo de pago por servicios ambientales para proteger esa ave que tiene problemas de amenaza por su hábitat. Entonces, eso es un proyecto bastante interesante que promete muchas oportunidades. La propuesta, la ley, al final de todo eso, ¿hacia dónde apuntamos? Hacia esto. Crear en la República Dominicana una ley de pago por servicios ambientales. Un instrumento jurídico que dé, primero, seguridad y estabilidad al instrumento, definitivo. Segundo, que identifique con claridad los marcos institucionales a partir del cual se va a desarrollar el instrumento. Tercero, que defina con claridad el monto, la proporción
que deben pagar lo que reciben el servicio. El secretario habla fundamentalmente de un 30%, no menos de un 30% de lo que genera un pago por servicio ambiental debe estar dedicado de manera directa a conservar los recursos naturales. Porque aquí hay mecanismos, por ejemplo, la ley de compensación minera, la ley minera que dice que hay que invertir en las comunidades donde se produce la explotación minera. Sin embargo, lo que menos se hace es invertir en las comunidades. Entonces el secretario Jaime David dice, al menos un 30% debe ir directamente a las comunidades, directamente a impactar en las comunidades que prestan el servicio, además del tema de los propietarios particulares. Y entonces para lograr esto ya tenemos una ruta crítica. Y en esa ruta crítica tenemos actores importantes, los legisladores. Déjeme decirle, hay 3 legisladores que ya tienen una iniciativa, cada quien de manera independiente, pero en la misma dirección, sobre pago por servicio ambiental. Luis René Canán, senador por Salcedo, la primera persona que se aproximó a la Secretaría de Medio Ambiente y dijo que quería desarrollar, que le ayudáramos a desarrollar un proyecto de pago por servicio ambiental. Euclides Sánchez de la Vega tiene un proyecto, nosotros lo hemos analizado, le hemos hecho alguna propuesta de mejora y es un insumo fundamental para la nueva ley. Y el diputado Celestino Peña, que también ha generado una idea en relación a un marco jurídico por pago por servicios ambientales. De tal manera que tenemos unos aliados en el Congreso que ya han incorporado la posibilidad de comprometerse en este servicio. La GTZ es una cooperación, una asistencia fundamental y nos ha venido ayudando, bueno, ustedes vieron desde los orígenes hasta este momento. Ya hay una ruta crítica que se elaboró y que piensa que además en términos de octubre, noviembre de este año, ya vamos a tener una ley, un proyecto de ley de pago por servicio ambiental conociéndose en la Cámara Legislativa del país para desarrollar eficientemente este mecanismo. Bueno, hay un pensamiento que puso Sol Teresa, pero yo le voy a decir lo que dice el secretario de Medio Ambiente, el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Es necesario que las comunidades que luchan, se sacrifican por preservar los recursos naturales en la parte alta de la cuenca, que nosotros les pedimos que se sacrifiquen, que nosotros impedimos en alguna medida de que usen el recurso, que son los más pobres de los pobres que viven en la parte alta de las cuencas, reciban algo por los servicios que recibimos nosotros y que disfrutamos nosotros, los que vivimos en la ciudad. Se hace camino al andar. Sol Teresa dice, la lectura que hace Sol Teresa de esa imagen es interesante. Yo le dije que la lectura que ella hace solamente la hace un niño. Ella dice que esos son todos los que están interesados en desarrollar el PSA, que se están montando así, agarrándose de la mano para acompañar este proceso. Y no importa si haya o no espacio, pero se encuentran, se agarran y acompañan el proceso de pago por servicio ambiental para tener una Quiqueya verde para siempre. Muchas gracias. La cooperación internacional tiene también su papel y su rol que jugar en el tema del pago por servicios ambientales. Como muy bien lo dijo el profesor Almonte, la GTZ ha venido acompañando a la República Dominicana, específicamente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en este proceso, y para hablar de ello va a estar con ustedes el doctor Oscar Mena, de la GTZ Alemania. El doctor Oscar Mena es economista de profesión, tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Gießen, de Alemania. Bueno, ¿lo dije bien, doctor? Muy bien. Y es asesor precisamente de la GTZ a partir del 1990. Actualmente en la República Dominicana, el doctor Mena es el jefe del programa de gestión de recursos naturales de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. Con ustedes, el doctor Oscar Mena. Como ustedes saben, la GTZ es una empresa privada que pertenece al gobierno alemán y que trabaja en varios países del mundo, en América Latina, en base a convenios de gobierno a gobierno, donde que se ponen de acuerdo los dos gobiernos en qué tema se va a trabajar
y de esa manera pensamos que estamos dando un paso firme en términos de la orientación básica de lo que son los acuerdos de París. Los temas que están ahí en la pantalla nos han pedido que trabajemos el día de hoy, un poquito, bueno, por qué la GTZ y el gobierno alemán apoya proyectos de servicios ambientales, qué tipo de proyectos ambientales están apoyando, cuál es la perspectiva que tiene la GTZ sobre los PSA y un poquito cuáles son los logros que ha tenido. En primer lugar, es evidente que un poco la presentación anterior menciona que hay un deterioro de los recursos naturales a nivel mundial. En unos países más, en otros países menos, en unas regiones más, en otras regiones menos. Aquí en República Dominicana, si hablamos del Yaque del Norte y hablamos, por ejemplo, de Artibonito, Pedro Santana, son realmente dos situaciones muy diferentes en términos de los recursos naturales. Y obviamente eso es lo que a la humanidad le ha puesto a pensar fundamentalmente qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. Entre las causas hay muchas que se mencionan, pero fundamentalmente yo quisiera aquí anotar algunas que me parecen que son relevantes. En primer lugar, históricamente la naturaleza ha sido tratada como algo que está ahí para ser aprovechada, para ser utilizada, algo que está puesto en función del hombre para que lo use, para que lo aproveche. Las consecuencias de ese enfoque de desarrollo las estamos viviendo el día de hoy, con todo el deterioro de los recursos naturales. Y también un poco los paradigmas de desarrollo. Los paradigmas de desarrollo que pensamos que tenemos que asimilarnos a cierto tipo de países, de sociedades que tienen un altísimo consumo de energía per cápita y que no nos ponemos a pensar un poco en formas propias de estilos de desarrollo. Sobre eso también hay una literatura muy amplia a nivel mundial que se trabaja en América Latina, algunas vertientes muy interesantes, en el sentido de buscar nuestro propio paradigma de desarrollo, nuestro propio estilo de vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es prioritario y fundamental para nosotros? También tiene que ver un poco con todo lo que significa la democracia en términos de la constitución de estados y la función de los estados. Del Estado entendido como aquel que está para garantizar el bien público, el bien social. Y ahí me parece que los países latinoamericanos tenemos serios problemas, que justamente nos dan como consecuencia el hecho de que hayan pobladores, no solamente en la ciudad, sino también en el campo, que prácticamente tienen que vivir al día. Ellos no están pensando el día de mañana, ellos están pensando en la comida de hoy en la noche, si acaso la tuvieron. O qué es lo que damos a nuestros hijos el día de mañana para el desayuno. Es en ese cortísimo tiempo que muchas de las familias en muchos países latinoamericanos, en varios continentes de nuestro planeta, están pensando y están luchando por sobrevivir. Y eso un poco también mezclado con los roles y las consecuencias y de dónde viene este fenómeno. Los roles de los actores involucrados, los roles de los estados en este tipo de desarrollo, de una forma de desarrollo. También está la discusión atrás entre lo privado y lo social, entre el mercado y lo social. Esta gran discusión que hoy, en medio de esta crisis que estamos queriendo salir, nos volvemos a repreguntar y a decir, bueno, ¿es el mercado el que tiene todas las fuerzas para regular? Y creo que ya hay un consenso ahora un poco universal de que efectivamente, de que las economías y las sociedades necesitan también ser reguladas. Quien tiene el poder económico puede también hacer muchas veces más allá de lo que le es permitido hacer, en base al poder económico que tiene y a la posibilidad de tomar decisiones o de burlar las leyes. Y por eso entonces que Alemania sobre todo propugna muy fuertemente la economía social del Estado. Entendido esto como la función que tiene el Estado de proteger el bien común, de ser el interlocutor de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no tienen el poder económico para un poco hablar con su propia boca. Y entonces ahí es donde que se genera un poco la pobreza, donde que se generan resultados de políticas que en América Latina nos ha dado concentraciones también económicas, porque no solamente el aparato público y el Estado está concentrado, sino también la economía está concentrada. Hay balones muy grandes, muy fuertes que están en nuestros países donde se acumula toda la actividad económica y la población rural prácticamente se ve obligada a movilizarse hacia esos centros urbanos. Muchos dicen vale la pena vivir mal en la ciudad que vivir mal en el campo.
Y también esta migración que existe de los países llamados tercermundistas hacia los centros, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa, que no los vamos a poder parar por más barreras que las construyamos y por más obstáculos que las construyamos. Si no generamos oportunidades, que está en casi todas las constituciones del mundo, oportunidades iguales para los ciudadanos, vamos a tener este problema permanentemente frente a nosotros. Entonces, las causas ahí no son solamente, digamos, el querer pagar un servicio ambiental o no, sino un poco por qué es que en América Latina y en varios países africanos también empieza a discutirse el tema. Y el tema es un poco el problema de la pobreza, el tema de lo que se afecta en términos de recursos naturales, especialmente provisión de agua. Y aquí un tema simplemente que ustedes lo conocen mejor que yo, posiblemente, el informe que dio Naciones Unidas hace un año, me parece, donde que se menciona que en 100 años, posiblemente la República Dominicana perdería entre el 26 y el 60% de agua. Y eso, para mí, cuando yo leí ese informe, realmente es un informe dramático. Y frente a eso es un poco lo que las políticas públicas están queriendo ahora revertir esos procesos. Y el pago por servicios ambientales es uno de los instrumentos justamente para caminar en esa dirección. Esas son, digamos, como las razones tanto históricos, sociales que nos están enfrentando en este momento. Tal vez un último punto. Los pagos por servicios ambientales también son en donde se desarrollan como producto de la presión social o de la descomposición social también, que se genera de las presiones políticas alrededor de algunos núcleos, pero asimismo son el resultado de donde el Estado tradicionalmente a través de décadas ha concentrado sus inversiones descuidando otras. Entonces, por eso vemos esas grandes desigualdades, no solamente en recursos naturales, sino en inversiones públicas históricamente en nuestros países. El enfoque que estamos nosotros trabajando es que parte de una reflexión de que el marco legal no es suficiente y que además, en muchos de los casos, el marco legal no hay quien lo haga cumplir. Las leyes están escritas, pero nadie lo hace cumplir. Y entonces, hay un paradigma nuevo que se crea y se dice, bueno, vamos a trabajar a partir de incentivos y de desincentivos. Incentivar un poco todo lo que es la protección de recursos naturales y desincentivar aquello que está afectando la sostenibilidad de los recursos naturales. Por esa razón, entonces, estamos nosotros hablando un poco de que esta situación puede cambiar a partir de influir fundamentalmente las decisiones de los seres humanos. El PSA, a través de lo que el profesor Almonte nos explicó hace un minuto, trata justamente a través de un incentivo de influir en las decisiones. Pero si ese pago no es suficientemente atractivo, nadie va a cambiar sus sistemas de producción. Por eso es que nosotros decimos en la cooperación alemana, el PSA es uno de los instrumentos. Y el trabajo que hacemos acá con la Secretaría de Medio Ambiente, con Corazán y IGEJID, justamente va en esa dirección, de no solamente centrarnos en el pago, sino de buscar dónde hay otros puntos también de discusión con las comunidades para un poco caminar en la dirección que queremos, es un poco la erradicación de la pobreza. El PSA, entonces, en concreto, estamos tratando de mantener ciclos de vida, ciclos que permitan entonces mantener la biodiversidad, como ya se mencionó, mantener en algunos casos la belleza del paisaje para aquellos privilegiados que pueden entonces proteger su paisaje, o también un poco capturar el carbono, que, como mencionaba el profesor Almonte, aquí en República Dominicana es muy pequeño y estamos, digamos, frente a un efecto global muy grande realmente. Sin embargo, nos parece que es importante y clave tener en cuenta que es necesario ver un poco la disposición o la predisposición a pagar. Y ahí hay varias formas de trabajo. La experiencia aquí en República Dominicana nos demuestra que esta contribución que hace la IGEJID es una contribución que no viene de la IGEJID, viene de quienes pagan por la electricidad. Igual que Corazán está reflexionando muy positivamente para tratar de introducir un pequeño valor en cada una de las cuotas del valor del agua para poder fomentar un fondo mayor que este. Es decir, estas son las instancias que permiten ser como intermediarias entre quienes usamos el agua y quienes nos están haciendo posible que esa agua esté disponible. Y entonces hay que averiguar un poquito también qué tan eficiente es el mecanismo y qué tan eficaz es. Mientras más nos compliquemos en ese camino entre los usuarios y los que proveen el servicio, más complicado va a ser administrar y más difícil va a ser controlar. Porque entonces si estoy en una cadena, yo digo, es la institución X o el Estado el que me da,
pero el que recibe, ¿qué? ¿Dónde está entonces esa unión y esa un poco como cara a cara entre el que facilita el servicio, el que garantiza el servicio y el que paga, que nos parece que es estratégico y fundamental en esta discusión? Bueno, pago, reconocimiento es una discusión en América del Sur muy complicada actualmente, sobre todo con estos aparecimientos de las nuevas izquierdas, diría yo entre comillas, y ya hablar de pago a veces en algunos países es un poco como que se les está quitando algún derecho. Hay también malas comprensiones, malas interpretaciones, y por eso es que en algunos países se prefiere hablar de compensación. Y obviamente hay un punto en el que yo me voy a referir de un mercado especial del carbono, donde bueno, con un ejemplo después yo les muestro lo que queremos decir. Pero el tema fundamental acá es un poco cómo podemos garantizar nosotros las condiciones para un desarrollo sostenible. Y estamos todos interesados, ¿sí? Ahí estamos interesados los pequeños agricultores, los grandes agricultores, los industriales y todos los que vivimos en las ciudades, en que nuestras sociedades sean funcionales, puedan sobrevivir en el largo plazo, no en el corto plazo. Entonces ahí tenemos instrumentos como son, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial, tanto a nivel municipal como nacional. Tenemos todo lo que tiene que ver con los enfoques sistémicos, es decir, no es un asunto solamente de una línea de producción. Por ejemplo, voy a hacer dinero ahora con café y tumbo el resto. Ahí tengo problemas al desalterar un poco los equilibrios que existen en la naturaleza, y después voy a tener yo que sufrir las consecuencias de eso. Eso significa tener que utilizar agroquímicos y todo lo demás. Entonces, todos esos tipos de enfoques que nos permite un poquito también en el largo plazo pensar en la rentabilidad económica, son cosas que se están creando y discutiendo a nivel mundial. Formas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existen en tamaño grande y en tamaño pequeño, sin utilizar agroquímicos. Son procesos un poco más lentos. Eso implica que en nuestros países debemos tener una altísima seguridad política también. Quienes invierten, los empresarios, pero también el pequeño campesino, necesita tener una seguridad para no tratar de sacar todas mis ganancias para mañana, sino pensar en el largo plazo. Si no tenemos esas seguridades, entonces vamos a tratar de sacar, obviamente, la inversión de capital lo más pronto posible. Y entonces empezamos a tener un problema de alteración un poco de las relaciones entre lo social y lo público, entre lo privado y lo público. El Estado tiene que cumplir una función social, y en eso cada una de las sociedades latinoamericanas está caminando su propio camino. Tenemos historias diferentes y tenemos desarrollos históricos diferentes. Y de esos desarrollos diferentes vemos en cada uno de los países de América Latina que hay tendencias diferentes, que yo no puedo decir esta es buena y esta es mala. Son las historias de cada uno de los países. Lo fundamental es ahí cómo podemos tener todos los ciudadanos oportunidades iguales. Y eso me parece que es el gran reto que tienen nuestros países en el futuro. Crear espacios democráticos. Mencionaba, por ejemplo, el profesor Almonte, que estamos trabajando ahora en todo lo que es construir las direcciones provinciales, y alrededor de esas direcciones provinciales construir espacios de consejos ambientales a nivel de la provincia. Porque el problema ambiental no es de la Secretaría de Medio Ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente no ha ido allá y ha talado los bosques, o no ha ido allá y ha cultivado en ladera. Pero la Secretaría tiene una función fundamentalmente de facilitador de los diálogos entre quienes están causando daños ambientales y quienes norman o quienes pueden ayudar para entrar en un proceso de diálogo, no de echarnos las culpas, sino de ponernos unos lentes positivos y decir, bueno, ¿y cómo salimos de esto? Echándonos las culpas no salimos para ningún lado, pero sí juntando los hombros y caminando en esa dirección hacia adelante. Tenemos unas bonitas experiencias con el Ayuntamiento de Monción, por ejemplo, donde que hay este tipo de experiencias con el sector privado, con el Ayuntamiento, con la Secretaría de Medio Ambiente, con gente de la comunidad. Es decir, es posible. Cuando queramos hacer, es posible hacerlo. Y por último, digamos, todo este tema que tiene que ver un poquito con la solidaridad. Y ahí yo tengo un pequeño problema también con el asunto de pago versus reconocimiento. Es decir, un pago es un reconocimiento, pero un pago a veces puede decir, bueno, a mí me pagan porque yo tengo. Pero yo también tengo que tomar una decisión como Estado y decir, ¿a quién quiero pagar? ¿Quiero pagar a aquel que tiene 1000 hectáreas de bosque? ¿O quiero más bien ahí con él hacer que aplique, que pueda observar todo lo que la ley le dice en términos del manejo del bosque? ¿Y qué hago con los pobres un poco? Y eso también es el discurso del secretario con el que estamos de acuerdo y nos identificamos. Los pobres muchas veces se ven obligados a tumbar el bosque porque no tienen otra alternativa para vivir.
Ahí entran este tipo de mecanismos para justamente ayudarles, junto con otros instrumentos, para ver un poco cómo pueden salir de la pobreza. Hay experiencias interesantes también en la República Dominicana al respecto. Pero todo lo que significa esto del cambio climático, esto del asunto del pago por servicios ambientales, tiene un problema con una decisión individual. Y ahí un poco también está en los mercados de carbono de compensación, que ustedes seguramente han escuchado, y a nivel mundial son las grandes empresas que pagan para decir yo tengo ahora tantos bonos y puedo seguir produciendo un poco de carbono a nivel mundial. Y es muy difícil ese tema. Y las decisiones no son decisiones mundiales, sino son decisiones individuales, ¿ya? Cuando hagamos las decisiones individuales podemos ir sumando en el planeta rápidamente y cambiarlo. Yo les pongo este ejemplo un poco del señor Al Gore, que nadie puede dudar un poco de su gran impulso en lo que tiene que ver el cambio climático y todo el problema que de ahí se desprende. Pero un día una periodista, incómodos como siempre, le hizo la pregunta, bueno, ¿y usted entonces cómo está en términos de la energía que utiliza en su vida? La persona que habla a nombre de él le dijo que tenía justamente lo que está aquí, tenía una vida carbón neutral. ¿Por qué le está comprando entonces derechos de carbono para poder seguir manteniendo su estilo de vida? También hay empresas que tienen y que contaminan muchísimo el planeta, pero que compran un poco las acciones de carbono y entonces un poco como que es bueno, ya me siento un poquito más tranquilo. Pero a largo plazo vamos a tener un serio problema si no repensamos nuestra sociedad. De este planeta no se va nadie, y en este planeta o estamos juntos o no estamos juntos. Bien, en el diseño del PCA, 3 factores son para nosotros importantes y fundamentales. 1, el marco institucional; 2, la sostenibilidad; y 3, el problema de costo-eficiencia. En el primer tema tiene que ver todo lo que significa, cómo se manejan los contratos en cada uno de los países y en cada una de las regiones, ¿ya? Cómo se maneja el tema de la propiedad de la tierra. Hay algunas propiedades comunitarias, hay algunas propiedades que son colectivas, hay propiedades privadas, hay propiedades no tituladas, pero que existen procedimientos para titularlos. ¿Cómo se funciona eso? Porque hacer un pago a alguien que no tiene un título es realmente un problema, ¿ya? Porque puede ser una persona que está invadiendo y que le estamos pagando, y con eso estamos ratificando un derecho que posiblemente no tiene. Entonces, esos temas son temas que se tienen que resolver. Es un tema en la República Dominicana también muy complicado. Y hay que ver un poquito todo lo que tiene que ver con el uso del medio ambiente, ¿ya? El uso del medio ambiente es un tema que hablamos mucho y a veces nosotros mismos nos contradecimos. Es decir, ¿estamos conscientes todos o está consciente la población en términos del uso de los recursos naturales y cómo tenemos que usar o aprovechar sosteniblemente los recursos naturales? Es esa comprensión la que nos va a permitir salir del problema. En esa comprensión el pago por servicios ambientales juega un rol fundamental. Factores culturales, factores éticos, factores sociales juegan un papel fundamental también. Y en términos un poco de lo que son la relación costo-beneficio, todo lo que tiene que ver un poco con los costos de transacción. Mientras más complicado sea el sistema, más costos tendremos y más difícil y complicado será poder un poquito tratar de que esos mecanismos como pago por servicios ambientales funcionen. Nuestra experiencia es de que pago por servicios ambientales, igual que otros proyectos, funciona cuando está localmente instalado, cuando está en manos de los locales. Pueden ser las autoridades locales, pueden ser autoridades provinciales, pueden ser organizaciones de base, pueden ser los ayuntamientos. Obviamente que depende de caso en caso, no hay una receta universal. Si tenemos gobiernos débiles, entonces es mucho riesgo decir, bueno, vamos a darle a un gobierno local que la administre. O si tenemos organizaciones de la población todavía dispersas, débiles, es difícil también un poquito decir, bueno, ahora el paradigma nuestro es la sociedad civil la que tiene que manejar, ¿sí? Depende de cada caso. Nuevamente el ejemplo dominicano con el pago por servicios ambientales que estamos apoyando es un trabajo de Corazán, Ejejid y la Secretaría de Medio Ambiente. Nunca se nos hubiera ocurrido eso. Eso se le ocurrió aquí a los caballeros que nos acompañan, muchos de ustedes que estaban en esas discusiones, en el momento en que el proyecto que ustedes prepararon no se pudo realizar e inmediatamente salió una propuesta. Esto posiblemente no funcionará en otra parte del país. Eso significa que cualquier ley, cualquier marco regulatorio sobre pago por servicios ambientales tiene que ser lo suficientemente flexible como para acomodar a las diferentes expectativas y realidades. No puede ser una camisa de fuerza que nos diga una ley tiene que ser, el pago por servicios tiene que ser así, así, así. No va a funcionar. Entonces, mientras más flexible sea, mejor. Mientras más local esté, mejor.
mientras el Estado se retire a la posición de monitorear, controlar, asegurar que eso se haga de una manera transparente y justa, mejor, nos descomplicamos, los costos de transacción son menores. Mientras veamos y nosotros nos orientemos fundamentalmente a la lucha contra la pobreza, estaremos bajando una carga muy fuerte que tienen los recursos naturales actualmente en todos nuestros países, y un poco mientras nosotros veamos cuáles son los costos de oportunidad que tienen. Y ahí es un tema complicado y delicado, porque cuando hablamos de costos de oportunidad, los economistas enseguida pensamos en cuánto me cuesta esto, cuánto puedo tener de utilidad alternativa a esto. Y ahí un poco costos de oportunidad también significa un poco pensar en los costos de la vida. Los costos de oportunidad, ¿qué hago yo si ese recurso natural se deteriora y el agua que está ahí ya no está? O si la cantidad de material de suelo que a través de una tormenta, de una lluvia, arrastra y nos elimina prácticamente las capacidades de una represa, tenemos que también pensar entonces en ese otro tipo de costos de oportunidad. Y sobre todo en orientarnos nosotros muchísimo más en los impactos cuando trabajamos antes que en las actividades. Y en eso yo pienso que con el PSA Yaque del Norte estamos trabajando en función de impactos. Y los impactos, como decía el colega Rafael Almonte, significa cuánto cambian los productores en sus propias formas de producción. No cuántos talleres hacemos, cuántas conferencias damos, cuántas meriendas nos comemos, ¿verdad? Sino más bien cuánta gente cambia en cuántas hectáreas las formas de producción, cuántas hectáreas sembramos con árboles, cuántos ríos están protegidos en sus cuencas para poder evitar un poco la sedimentación. Y el último tema que tiene que ver con la sostenibilidad, un poco fundamental para que funcione el pago por servicios ambientales, es de que exista una amenaza concreta. Si no hay una amenaza concreta, la gente no reacciona también. Y por más que nosotros nos ideamos y digamos, acá podemos hacer un proyecto de pago por servicios ambientales, la gente no se va a mover. Otros aspectos que son importantes para nosotros es tener un marco apropiado para la cooperación, y eso significa trabajar con las contrapartes. Acá trabajamos con la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos una cooperación realmente excelente. Trabajamos acá con los ayuntamientos, también con algunos que se ubican en las cuencas altas del Yaque del Norte y Artibonito. Trabajamos con grupos de productores, trabajamos también con algunos miembros del sector privado. Trabajar con ellos y pensar con ellos es nuestra tarea. Nuestra tarea no es ser los dueños de la verdad y venir a decir, aquí se hacen las cosas así. No hay verdades ni buenas ni malas, hay verdades simplemente. Y lo que nos interesa es un poco apoyar para que las instituciones nacionales, las organizaciones, el sector privado mismo, reflexionen un poco sobre lo que estamos hablando y miren el futuro para poder garantizar un poco un país y un planeta que esté, digamos, permanentemente ahí. Que haya la disposición de pago hablamos, que haya los incentivos adecuados hablamos también, que no hayan incentivos perversos, ¿sí? Eso hay que también cuidarse, porque uno puede también tener un nivel de dependencia fuerte a través del pago por servicios ambientales, gente que está esperando, bueno, si a mí no me pagan, entonces yo tumbo el bosque acá. ¿No? Es esta comprensión conjunta de qué vida queremos, qué vida quiero para mi familia, qué vida queremos para mi país, para mi provincia, para mi comunidad. Y en esto también es importante un poco para saber cómo valoramos económicamente los servicios ambientales que se prestan, cuáles son los modelos que nos van a servir y cuáles no. Flexiblemente, no hay recetas ahí, hay experiencias. Y cada país presenta diferentes tipos de alternativas, conjugando con la creatividad y con su propia tradición, con su propio marco jurídico, con su propio marco institucional. Lo que sí vemos es que es necesario tener un apoyo financiero al inicio y un apoyo también que significa cómo logramos que un proyecto arranque. En este caso de pago por servicios ambientales, la GTZ, como mencionó el profesor Almonte, estuvimos trabajando fuertemente durante casi una década en estas discusiones, generando opinión pública, hasta que ahora hay una masa crítica aquí en el país que realmente defiende esto y lo impulsa por convencimiento, porque han entendido a través de las múltiples talleres que han tenido, discusiones que han tenido, controversias que han tenido. Y sobre todo, en el caso del proyecto Yaque del Norte, la contribución decidida de GEGID, que dijo, aquí tengo la plata para pagar, quiero hacerlo. Porque yo veo que hay una relación ahí muy clara entre esa necesidad de lo que está pasando ahí y de mi función, es lo que ha permitido entonces arrancar. Ahora viene el otro ejemplo, y cómo lo mantenemos permanentemente en el tiempo. Hay una propuesta muy interesante ahí del gerente de Corazán. Él dice, yo quiero introducir en la cuota de agua un pequeño valor,
que cuando pagamos seguramente será muy insignificante, seguramente no nos vamos a dar cuenta, pero cuando empezamos a sumar los centavos, entonces se convierten en cifras importantes. Eso es una manera de cómo garantizar un poco, de cómo arraigar los proyectos en una región, y una región se pelea por lo que es de ellos. Lo que no es mío no me importa, estoy mirando desde lejos qué está pasando allá, pero lo que es mío, lo que está en mi región, lo que me interesa, lo que yo pago, por eso yo me voy a pelear, por eso yo voy a discutir, por eso yo voy a luchar de que siga funcionando mejor. Y en el último minuto, obviamente lo que ya he mencionado acá, un poco estos enfoques que hay que tener en cuenta, es decir, no todos los ciudadanos que viven en las cuencas y manejan los recursos naturales necesitan ser apoyados con pago por servicios ambientales. Los que tienen recursos económicos obviamente tienen que cumplir la ley y el Estado está para hacerlo cumplir. Los que no tienen, hay que facilitarles un poco condiciones para que puedan salir del estado de pobreza. Bien, rápidamente un poco lo que tenemos los proyectos aquí en América Latina. La GTZ como tal es parte solamente de la cooperación técnica de la cooperación alemana en general. Tiene en total 6 proyectos en los países que están ahí mencionados. La cooperación financiera, que es el Banco de Desarrollo, la KfW, como le conocen muchos, tiene en total 8 proyectos que está financiando el pago por servicios ambientales. Estamos trabajando en esa dirección también. Ahí están experiencias en el intranet de nuestra empresa. Ustedes pueden buscar información, sacar información que puede servirles de mucho si ustedes están interesados. Muy bien, les agradezco muchísimo. Bueno, nuestro último panelista es el señor Rodrigo Martínez, que está aquí con nosotros, que viene precisamente del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, OEA. Nuestro querido amigo Rodrigo tiene una experiencia en análisis político, desarrollo de planes de negocio, sistemas de información, desarrollo de websites y bases de datos, comercio electrónico, desarrollo electrónico de negocios, análisis costo-beneficio de reservas privadas, investigación de mercado, comercio de productos naturales, ecoturismo. Ha trabajado en el sector privado, con organizaciones no gubernamentales, ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha realizado investigaciones en comercio y en ambiente, sobre todo en la Facultad de Estudios Rurales de la Universidad de Colombia. Él es colombiano y también ha trabajado en uno de los institutos que desde mi punto de vista tuve el honor de visitar, que es el Instituto Alexander von Humboldt, que está en Colombia. Es un instituto especializado en la biodiversidad, en este caso latinoamericana y más específicamente colombiana, ya que Colombia alberga el 10% de la biodiversidad del planeta. O sea que fíjense que tenemos aquí entre nosotros a una persona que es un experto en biocomercio y en pagos por servicios ambientales Latinoamérica y Caribe. Con ustedes, Rodrigo Martínez. Un poco el contexto general de la OEA, simplemente para mencionar, es que la organización pública más antigua del mundo, atrae países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación y avanzar en los intereses comunes. Inicialmente en la década de los 60, pioneros en el tema de planes de uso de tierra, manejo integrado de recursos de agua y en gestión de desastres principalmente. Últimamente, pues naturalmente nos hemos enfocado en el tema de medio ambiente y desarrollo sostenible. Sobre el Departamento de Desarrollo Sostenible, es el brazo técnico, quizás yo me estoy entiendo esto, perdón. Es el brazo técnico de la Secretaría General de la OEA. Facilitamos el intercambio regional de información, ejecución de proyectos, recomendaciones de política, y por eso un poco estamos acá en medio de todo este debate. Es un vehículo también de participación pública, tenemos una serie de foros interesantes que funcionan constantemente en nuestras páginas web, y vamos a los países, organizamos talleres, etcétera, para atraer la participación pública tan necesaria en estas decisiones. Y obviamente pues trabajamos en todo el tema de cooperación multinacional y nacional, ¿no? Tratando de atraer países, inclusive mirando proyectos de este tipo en países, en cuencas transfronterizas, como lo hemos venido trabajando, por ejemplo, en el sur de América, en Sudamérica, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay particularmente. Dentro de las áreas estratégicas, todo el tema de manejo integrado de recursos del agua, conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los bosques,
atendiendo al convenio de diversidad biológica, por supuesto, energía sostenible, cambio climático, riesgos y desastres naturales, y este último donde estoy yo personalmente trabajando, que es el tema de derecho ambiental, política y gobernanza. Ahí insertamos un poco el tema de pagos por servicios ambientales, mirándolo también desde una perspectiva legal, ¿no? Vimos que hay un hueco en toda esta discusión legal, entonces tratamos de trabajar ahí. Miremos rápidamente el contexto internacional de los servicios ambientales. Como ya mencionaron anteriormente los presentadores, es la necesidad de integrar el crecimiento económico con la reducción de la pobreza y los servicios ambientales, atendiendo también a los objetivos de desarrollo del milenio. Ahí un estudio reciente que hizo la evaluación de los ecosistemas del milenio, es un proyecto de 1.300 investigadores, concluyó que alrededor del 60% de los ecosistemas globales están en continua degradación. Un reciente estudio que hace un consorcio de organizaciones en Europa atribuyó el impacto global en pérdida de capital natural entre 1.35 trillones a 3.10 trillones anuales. Esto es bastante alto, y si miramos abajo quizás cuántos son los servicios ambientales que representan en este momento que tiene el planeta y que provee el planeta para el hombre. Un estudio que hizo Constanza, que es de la Universidad de Vermont, que vi que en uno de los proyectos están trabajando acá en República Dominicana, está en alrededor de 33 trillones de dólares. Entonces, si ustedes simplemente hacen el cálculo, podrían llegar a decir que en 30, 40 años estamos perdiendo nuestro capital natural. Entonces, la urgencia es importante, la urgencia es para empezar a actuar ya. Y por mencionar un poco las discusiones que se están dando en este momento, a nivel internacional se está hablando ya de pagos internacionales por servicios ambientales, no solo a nivel nacional, sino cómo países del norte pueden eventualmente pagar. Uno de esos es el protocolo de Kioto, obviamente, pero también queremos hablar de temas como la biodiversidad, por ejemplo. O sea, la biodiversidad, claro, es local, pero hay instituciones, hay organizaciones públicas en otros países que se benefician de la biodiversidad en nuestros países. Se está esa discusión, y esta aún más importante, que es una plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ambientales. No sé si han oído hablar del IPCC, del Convenio Marco de Naciones Unidas. Bueno, ese es aquellos que hayan oído hablar de él, es el combustible del Convenio Marco sobre Cambio Climático y sobre el protocolo de Kioto, que a mi parecer ha sido bastante exitoso. Ya estamos hablando de un tipo de este esquema. Yo estuve en una presentación en el Fondo Ambiental Mundial hace unos 2 meses aproximadamente, donde presentaron esto. Entonces, lo que vemos son oportunidades para los países. Hay unos mercados emergentes que debemos tener en cuenta para participar activamente en los próximos años. Un poco ya vimos cuáles son esos servicios, pero yo quiero destacar en qué estado están, ¿no? Entonces, ahí la evaluación de los ecosistemas del milenio, esta unión de 1.300 expertos, destacó los que están en proceso de degradación, los otros que están en un proceso mixto, unos degradados, otros no degradados, esto a nivel mundial, y otros que han sido realzados, como son los cultivos, el ganado, la acuacultura, el secuestro de carbono, por supuesto. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar, bueno, realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de pagos por servicios ambientales. Solamente para mirarlo gráficamente, lo que ya hemos mencionado, y creo que esto se va a seguir repitiendo, sobre todo durante los próximos 50 años, la degradación ambiental de los servicios ambientales se estima que en los próximos 50 años va a ser muchísimo más grave, y esto exacerbado no solamente por elementos antrópicos directos, sino por elementos de cambio climático también. Entonces, estos panoramas que ustedes ven acá probablemente van a seguir continuando. Esto es una degradación de cultivos en Santa Cruz de Bolivia, un paisaje de bosques de 1975, de esta naturaleza, y la migración y la transformación de los cultivos, llegando a una transformación del paisaje de esta envergadura. En Brasil, exactamente lo mismo, en 1975, hace simplemente unos 30 años,
una degradación, el típico patrón de espina de pescado, donde van abriendo carreteras y al lado de las carreteras comienzan la migración, asentamientos humanos y un proceso de degradación continuo en las selvas amazónicas de Brasil. Pasa lo mismo con los cultivos de camarón en los manglares del Golfo de Fonseca en Honduras. En un periodo de simplemente 10 años, una degradación completa de esos manglares. Y eso es básicamente lo que ha llevado como consecuencias a que tengamos un panorama a nivel mundial de este tipo, donde en esas áreas sombreadas al menos el 30% del paisaje está ya bajo algún tipo de transformación, bajo algún tipo de cultivos. Y si estamos esperando que al año 2050 vamos a ser 9 billones de personas, pues imagínense el impacto que va a tener ese crecimiento poblacional exacerbado por el cambio climático sobre los ecosistemas mundiales. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Como ya vimos, hay unos servicios ambientales como el alimento, las fibras, la recreación, el turismo, quizás un poco los recursos genéticos en algunos casos, el agua pura tal vez, pero lo que queremos es llegar a empezar a subir en esa escalera en términos de valoración de esos servicios ambientales. Ya estamos hablando un poco de regulación climática, pero claro, eso es difícil de empezar a cuantificar cuando hablamos de purificación del agua, de que el bosque purifica el agua, cuando estamos hablando de que también bosques conservados en su estado natural tienen elementos de regulación de enfermedades, regulación de la erosión, regulación de inundaciones. ¿Cómo podemos escalar en esa ladera precisamente para no perder esos que están encima? Los de abajo ya los tenemos, hemos positivamente alterado los ecosistemas para tener más alimentos y por eso ese crecimiento poblacional mundial tan exacerbado. Pero tenemos que mirar ahí cómo podemos subir en esa valoración, esa escala de valoración para poder conservar desde el punto de vista privado, claramente, ¿no? El punto de vista público lo entendemos y yo creo que lo hemos hablado, pero desde el punto de vista privado, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? Entonces, esto lo hemos dicho de una u otra forma y lo discutimos hoy un poco con el profesor Almonte, ¿qué es un pago por servicio ambiental? Y eso es simplemente una definición de Sven Wunder, que es de CIFOR, en el Centro de Estudios Forestales en Indonesia, y donde él destaca que es una transacción voluntaria de un servicio ambiental bien definido, donde hay un comprador y al menos un vendedor bajo una condición. Simplemente tengámoslo en cuenta, esto es lo que se supone es un PSA puro, y en Latinoamérica hay muy pocos ejemplos de un PSA puro. Pero vamos a mirar en qué puede consistir. Miremoslo gráficamente, ¿qué es un PSA? Esto es una montaña en cualquier país de Latinoamérica. En la década de los 60, 70 entraron una serie de incentivos, a veces subsidios a la agricultura, a la ganadería, donde dejaron un panorama desierto. Entonces los campesinos se dedicaron a sembrar, a producir de acuerdo a todos esos subsidios, a su interés particular. Pero el PSA entonces entra y mira, a ver, bueno, hay zonas con costos de oportunidad menores en las que podemos venir a trabajar que son importantes para la biodiversidad. Entonces empiezan a reforestar quizás la parte de encima, pero también hablamos de recursos hidrológicos, entonces zonas, bosques de galería que se pueden empezar a reforestar. Entonces hay muchos proyectos interesantes donde se reforestan 80, 100, 300 metros, a veces al lado de bosques de galería donde se produce el agua. Pero también hay otros beneficios que un PSA trae y es crear, por ejemplo, cercas vivas. En vez de tener cercas muertas, pues creemos cercas vivas. Entonces todo esto es un proceso de capacitación técnica que se hace con las diferentes instituciones. ¿Qué hacemos ahí? Separamos bosques también. Entonces las especies pueden migrar dentro de esos corredores biológicos, pero también tenemos unas cercas donde empiezan a haber divisiones de la propiedad, ¿no? Hay lugares donde llegan los PSA, por ejemplo en el caso de Bolivia llega un PSA donde no hay divisiones de ningún tipo y se han llegado a regular los derechos de propiedad o a manejar por cuestiones de facto, porque simplemente el Estado no sabe las delineaciones de esas propiedades, entonces simplemente los usuarios dicen, bueno, esta parte es mía, esta parte es de mi hermano, llega hasta acá, listo, pongamos una cerca ahí. Entonces eso facilita muchas veces esos procesos para el otorgamiento de derechos de propiedad. Y ahí simplemente en el medio de todo ese paisaje
rural se empiezan a generar diferentes formas de producción agrícola, agroforestal, silvopastoril, que es muy importante, y otro tipo de servicios, bueno, caña, de azúcar quizás, dependiendo claramente de cada ecosistema. Entonces esto era simplemente para mirarlo gráficamente. Y desde el punto de vista económico, esto es un ejemplo de una camaronera, donde lo que queremos mirar es qué pasa cuando tenemos un manglar conservado en términos económicos, qué pasa cuando montamos un cultivo de camarón. Claramente el manglar provee una serie de productos maderables y no maderables, valorados más o menos, a los que no ven, ahí dice de $823, eso es un estudio particular que se hizo en Tailandia y que se hizo una réplica en Ecuador, una transferencia de beneficios que se llaman en economía transfer benefit transfer. Entonces se hizo ese estudio de esa manera. Ahí miran cómo el cultivo de camarón representaba anualmente $8.340 dentro de ese manglar. Su valor presente neto, la tasa de 10% de descuento, valga decirlo. La acuacultura representa en ese ecosistema otros $420 de ese estudio que se realizó, pero si empezamos a mirar otros servicios que estamos hasta ahora empezando a entender y a valorar, se dieron cuenta en ese estudio que representaba esa hectárea $34.453 por la multiplicidad de servicios que nos presta. Y si miramos nuevamente, le quitamos esos subsidios que existen en muchos países todavía a la agricultura insostenible, llegamos a un valor de menos, bueno, le quitamos $7.176, más o menos con un valor de redondeado a $1.000. Si le sumamos los costos de producción también de esa camaronera, le quitamos otros 951. Y ahora necesitamos montar los costos de restauración. Esto es lo que tenemos que mirar, esto es lo que las políticas públicas están mirando, hacia eso nos estamos enfocando. Esta es la realidad de los servicios ambientales, no es ninguna otra, sino es esto lo que estamos ocurriendo, llevado a largo plazo. Entonces, ahí simplemente, claramente está el valor presente neto por hectárea, un manglar versus un cultivo de camarón cuando hacemos un análisis integral del ecosistema. Y el proceso de implementación, creo que ya se mencionó un poco, no me voy a detener mucho en esto, pero y creo que se ha venido haciendo acá de una manera bastante progresista, y es pues, la identificación de oferentes usuarios, quiénes son los oferentes, quiénes son esos usuarios en proyectos piloto. Es bastante interesante tener eso muy bien definido, crear la conciencia entre productores y consumidores, ¿no? O sea, el consumidor tiene que entender de dónde viene el agua al que está utilizando, por ejemplo en el caso de servicios hidrológicos. Los criterios y métodos económicos para la determinación del monto a pagar, en eso están, y me parece que también es interesante. Son discusiones abiertas, amplias y que toman mucho tiempo, pero con mucho interés y sobre todo también para la OEA de poder participar en esos espacios. La búsqueda de instrumentos legales, no necesariamente siempre tiene que ser a nivel macro, muy interesante el ejercicio que se está haciendo acá y de verdad que lo aplaudimos, pero también toca a veces mirar en qué está pasando en el Código Civil a nivel, en contratos y convenios, cómo se va a manejar eso. La creación de la institucionalidad es necesaria, importante, los esquemas de monitoreo, evaluación, eso ha faltado mucho en los proyectos de Latinoamérica, se ha llegado hasta esos primeros 5 puntos, pero ya cuando entramos en monitoreo de evaluación no se está haciendo como debería ser. Y el establecimiento de estrategias comerciales de servicios ambientales, es aprovecharnos de esos mercados emergentes de biodiversidad. Hay compradores allá afuera, inclusive de cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, en el caso de Guyana, yo no sé si algunos han oído hablar, una empresa que se llama Canopy Capital del Reino Unido entró a Guyana. Hay una institucionalidad bastante empoderada y el presidente de la República cree en esto, cree en los servicios ambientales, lo ha entendido muy bien, y ellos simplemente dijeron, bueno, acá hay un bosque conservado de 340.000 hectáreas, acá hay algo importante, vamos a generar algo a partir de acá, y lo que hicieron fue conseguir unos inversionistas internacionales, los convencieron de que lo que está dentro de ese bosque es muy importante en términos de biodiversidad de agua, pero también de la regulación, la creación de lluvia para
lo modelaron, la creación de lluvia para cultivos en el sur del Brasil, cómo ese bosque que está ahí está generando unos servicios ambientales para cultivos de Brasil y están apuntándole a generar certificados de esos servicios para que brasileros y otros países que están en esa zona puedan llegar a pagar por esos servicios. Bastante avanzado, pero en esos términos es lo que les digo que se está moviendo en Latinoamérica en esos espacios. No me voy a detener en esto, pero es importante mencionar un poco los desafíos que existen todavía en los espacios. Ya lo mencionaron, alguna vez la dificultad de valorar servicios ambientales, no necesariamente, no creemos que toque valorarlo totalmente económicamente, lo importante es empezar. O sea, tener la información científica y económica a veces de un servicio de esta naturaleza es muy difícil, lo importante es arrancar, y creo que eso es lo que está haciendo República Dominicana en este sentido antes de que la degradación continúe. Los costos de transacción elevados para unidades pequeñas también es un tema bastante álgido ahí. Lo que se está haciendo es un bundle, que dicen en inglés, como agrupar, digamos, diferentes entes, actores económicos para poder entregar esos pagos efectivamente. Y lo que se ve en los países son, algunos países tienen esquemas grandes, lo que se está viendo en Latinoamérica, como Costa Rica, Paraguay, tiene una ley ya de pagos por procesos ambientales, donde se crea inclusive un mercado de transacciones de certificados de servicios ambientales. Panamá está en ese sentido, Ecuador en estudio, México tiene un esquema grande, con alrededor de 1.200 pagos que se han hecho, que se hacen anualmente. Colombia está en estudio, en Bolivia va a empezar un estudio, pero todos ellos han tenido proyectos piloto y casi la gran mayoría de los países tienen algún u otro proyecto piloto que es el que va a dar el soporte finalmente para una base legal bastante sólida. Entonces hay arreglos públicos privados como el de Costa Rica, hay privados como unos los que están manejando ahorita en la GTZ y hay otros que, bueno, que también son PCA y que los ha arrancado, por ejemplo, el fondo, el GEF, el Fondo Ambiental Mundial. Entonces, el ejemplo que siempre ponemos, que no necesariamente es el que los países considero deben seguir, porque eso depende de las condiciones de cada país, pero simplemente para mostrar el impacto que puede tener algún tipo de estos esquemas. Entonces, este es lo que llaman el striptease de Costa Rica, básicamente, que desde el 1983 ya estaban por el 26% de cobertura forestal. Ahí empezó un esquema que eso no solamente, este logro, digamos, de reforestación es uno de los pocos países que ha logrado reforestarse nuevamente, con China, inclusive, quien se hubiera podido imaginar, pero China está entre esos, y algunos países del norte. Ahí empezó un proceso primero de eliminación de los incentivos perversos, de los subsidios a la agricultura y otro tipo de instrumentos económicos que eran adversos a la conservación ambiental. Esa remoción fue lo primero que se hizo en el país y luego entraron con un esquema de PCA más o menos hace unos 15 años, y esos son un poco los puntos que se han visto. Hay una correlación, hay una mediana correlación entre esos puntos y las áreas donde se ha podido reforestar más. Entonces, más o menos alrededor de 1.500 pagos se están haciendo actualmente con diferentes modalidades, y eso está ampliamente documentado en internet. Pero también hay unos privados y en eso también es lo que yo quisiera llamar más la atención. Proyectos pilotos pequeños, el caso de la Microcuenca China en Colombia, lo que llaman un PCA puro. Finalmente creo que encontramos un PCA puro bastante pequeño. Eso es al lado de una reserva natural, un santuario en toda esta zona. Coge una parte del santuario, estamos hablando ahí de 444 hectáreas, donde son 13 familias de propietarios, dueñas de esas 444 hectáreas, pobres, aunque ustedes no se imaginan con esa cantidad de hectáreas en Colombia, es bastante para propietarios, pero son bastante pobres porque están en la ladera alta, donde no hay muchos servicios públicos, y una serie de alrededor de 1.200 usuarios de esa agua están ya pagándole a esos proveedores. Entonces, simplemente llamar la atención, este es un proceso muy similar al que se viene dando acá, me parece, y creo que en ese sentido este ha sido bastante exitoso y veo
con muy buenos ojos lo que está sucediendo acá. La OEA está un poco pequeño de abajo, pero la OEA en aras de mirar, bueno, qué está pasando, cuál es la tendencia, y realizó una base de datos donde se recogieron al menos 366 transacciones de pagos por servicios en Latinoamérica y el Caribe, y para destacar aquí ese 51% son los servicios que están bundled, ¿cómo se dice bundled? Que están agrupados. Estamos hablando de biodiversidad, carbono, agua y ecoturismo. Ahí están agrupados, es decir, se están haciendo pagos por todos esos servicios. Y creo que esa es la tendencia ahora, ¿no? Ya no se paga solo por agua, sino se está pagando por carbono, agua, biodiversidad, etc. Por una serie de servicios que lo que hacen es dar un valor agregado a esa área, a esa hectárea que está ahí protegida. Inclusive factores de pobreza se están incluyendo ahora en todos los pagos por servicios ambientales en los esquemas más avanzados. Y bueno, en aras también de continuar con esos estudios, revisamos los marcos legales de estos diferentes países, más de 40 normas se estudiaron un poco, es un libro que más tarde se va a entregar para los participantes que quieran verlo. Lo que queremos es mirar un poco cómo se están moviendo los países, quién tiene qué, cómo, y un poco de las conclusiones que hemos sacado, y es que en este momento hay instrumentos económicos que sirven para la implementación de esquemas de PSA. Aplaudimos que se estén generando nuevas leyes, pero también hay unos instrumentos interesantes que hay ahí en las diferentes normativas nacionales que pueden ser interesantes para utilizar. Y esto un poco refleja el número de países con cada instrumento. Entonces, de ese análisis que se hizo, 5 países tienen incentivos fiscales o tributarios, 3 tipos de bonos o premios que están ahí en la diferente legislación, 2 tienen permisos transables de emisiones, uno de esos es el caso de Colombia para contaminación hídrica, hay 3 que tienen tasas por uso, 3 con certificado de incentivo y 2 con reconocimiento público. Cuando se estaba hablando de PSA al comienzo se miraba, bueno, pero es que es el tema de derechos de propiedad, ¿cómo vamos a pagar a un campesino, a un productor rural, cuando realmente no sabemos si es dueño de la tierra o no? Y entonces eso es un tema muy álgido. Entonces hicimos un análisis corto de cuánto se demora una persona en sacar o llegar a registrar una propiedad, ¿no? Entonces ahí vemos un poco cómo se mueve, más o menos todos tienen el mismo número de procedimientos entre los países, pero unos se demoran más que otros. Entonces esto va un poco en detrimento también de a veces la implementación de estos esquemas cuando se quiere tener registros formales como tal en un esquema de pagos por servicios que no siempre es necesario, valga decirlo. ¿Y qué se están preguntando entonces los gobiernos? Cuando vamos a los países, recogimos las 4 preguntas. Bueno, ¿qué es realmente lo que están preguntando y cómo podemos apoyarlos? Entonces están preguntando, ellos quieren saber cuáles son las áreas que proveen la mayor cantidad de servicios ambientales, esto para poder comenzar las estrategias. Cómo un proyecto de una represa de extracción maderera, un proyecto minero, etcétera, afecta a sus servicios ambientales. Y eso es información que todavía se está empezando a recoger. ¿Qué tipo de patrón de paisaje puede optimizar los servicios ambientales? O sea, ¿qué tipo de cobertura forestal vamos a necesitar? ¿Quién debe pagar a quién y bajo un esquema de PSA propuesto? ¿Y cómo escalarlo? ¿Cómo llevarlo a nivel más amplio? Entonces, algunas de esas respuestas las están estudiando, por ejemplo, el Natural Capital Project o ARIES, que son iniciativas. La primera es del Fondo Ambiental Mundial y Nature Conservancy, WWF y Nature Conservancy, y ARIES, que está involucrada la Universidad de Vermont ahí, para mapear los servicios ambientales. Entonces creo que eso puede ser una alternativa interesante aquí en el país, porque muestra gráficamente, y quizás no tengo un mapa de eso acá, pero muestra gráficamente dónde se produce, quién produce y quién está vendiendo. Y ese mapeo a veces le facilita a los tomadores de decisiones de política entender de qué se está hablando, y creo que ha sido bastante beneficioso, pero solamente para que lo tengan en cuenta esos dos proyectos.
Y por último, ya que estamos hablando de tendencias, y lo estábamos discutiendo precisamente hoy con Omar Ramírez, es el tema de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Esto es el Amazonas brasilero. Es quizás de uno de los países más avanzados en este tema. Se está hablando, como ustedes saben, en el protocolo Kioto, las emisiones por deforestación las emisiones de CO2 por deforestación no hacen parte del convenio, y alrededor del 25%, entre el 20 y 25% de las emisiones de CO2 en el mundo son fruto de la deforestación. Entonces, si no hacen parte de un convenio internacional, pues difícilmente, con la escalabilidad que estamos viendo en la deforestación, difícilmente vamos a cumplir los objetivos de reducción de CO2 a 440.000 partículas por millón, que es un poco de los objetivos que se están hablando. Entonces, allí lo que hicieron, y creo que es importante para que en República Dominicana se empiece a mirar y a hablar, y pues, quizás empezar a insertarse en la discusión que viene ahorita en Copenhague, que es la COP, sobre el convenio marco sobre cambio climático en diciembre, es este tema que se va a hablar. Entonces, son países del norte, nuevamente bajo el mismo esquema, pagando para evitar la deforestación. Es complejo, y aquí lo que los brasileños hicieron, quizás los más avanzados con imágenes satelitales, es mapear dónde está esa deforestación. Los puntos rojos es lo que la deforestación que hubo entre el año 2000 a 2006. Ahí se ven los ríos, ríos y quebradas en azul, y lo que proyectaron con los modelos que tienen, que quizás son los más avanzados que hay en el mundo en este momento, y con los de Indonesia, son las zonas amarillas. Eso es lo que pronostican para el 2050, que se va a dar la deforestación en el Amazonas. Entonces, un poco la preocupación es que, bueno, estos son millones de hectáreas, Les preocupa un poco que si Red entra, si este esquema de emisiones de créditos por deforestación ilimitada entra dentro de un protocolo de este tipo, va a inundar el mercado de créditos, entonces el precio va a bajar. Esta es la preocupación principalmente de los europeos, con el Emissions Trading Scheme que tienen allá, el esquema de comercio de emisiones, porque están luchando a veces con precios bajos y lo están tratando de mantener alto para que haya una dinámica ahí interesante. Entonces, simplemente les dejo eso. Esa es como última positiva, esa es la tendencia. Eso es lo que se está empezando a hablar desde hace unos 2 años, y con mayor fuerza lo van a empezar a oír durante este último año. Muchas gracias.